Radial CUT. Espacio. Listo, vamos a dar inicio. 5, 4, 3, 2, adelante, Ligia. Muy buenas tardes a los compañeros y compañeras que hoy están con nosotras y nosotros. Primero, contarles que un saludo muy especial desde el Comité Ejecutivo Nacional, que después de reunirnos en el día de hoy, hemos tenido tres grandes conclusiones. La primera conclusión es que a nivel internacional la Central Unitaria de Trabajadores lanza su apuesta política para debatir seriamente con temas interesantes ante la Confederación Sindical Internacional y ante la Confederación Sindical de las Américas, temas como cómo debería ser el modelo económico que nos asista de aquí en adelante para que el mundo sindical tenga un modelo sostenible y sustentable alterno y al modelo neoliberal. Es decir, si lo erradicamos, ¿cómo podría ser este modelo? Dos, ¿cuáles serían las apuestas y estrategias para enfrentar la OCDE? Igualmente las políticas que la OIT tiene que llevar y hacer cumplir a nivel del mundo laboral. Y tres, nos parece que es importante, pero muy importante, que las confederaciones sindicales internacionales hablen de ese modelo económico que la Central Unitaria de Trabajadores lo ha propuesto, que lo ha propuesto la Confederación Sindical de las Américas a través de su plataforma laboral, y que se resuelva de una vez por todas la situación frente al Fondo Monetario Internacional, igualmente en la Organización de Cooperación Mundial como lo es la OCDE, y también frente a la Organización Mundial del Comercio. Es decir, urgimos que a nivel internacional la Central Unitaria de Trabajadores, acorde con la Confederación Sindical de las Américas, fijen una posición clara frente al modelo que hoy tenemos analizado en Colombia desde diferentes escenarios, pero especialmente desde este escenario sindical que desde la pandemia nos mostró estrategias muy claras a seguir en todo el continente. A nivel nacional, nos preocupa profundamente la violencia existente por parte del gobierno en este contexto eleccionario. Es decir, no solamente la amenaza a las campañas, a las y los líderes sindicales, sino los asesinatos permanentes y constantes para infundir miedo y para crear zozobra en todo el país. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores rechaza esta política y pone pues en conocimiento las actuaciones de este gobierno, y a renglón seguido señala cómo la Procuraduría se creó y con el poder de destituir alcaldes y a otras personalidades de la política, acusándolos de campañas políticas. Ellos lo han hecho, lo pueden hacer, sin embargo los alternativos o los que ellos o la oposición no lo puede hacer. Entonces estamos en un gobierno bastante agresivo en este contexto, y la CUT pues rechaza estas actuaciones, pero también cree que es muy importante hacer el llamado a que las y los trabajadores votemos por los alternativos y las alternativas que hoy tenemos. Cualquiera sea la decisión, la Central Unitaria de Trabajadores CUT llama a que los candidatos y candidatas alternativas que hoy tenemos en juego en la campaña puedan entonces ser ayudados y votados y votadas por por las afinidades que las y los trabajadores tienen, pero especialmente que sean de oposición. Esa es entonces también la invitación que hoy hacemos, e igualmente pues hemos cuestionado la respuesta que el gobierno ha dado al pliego estatal, al aumento del salario y las dificultades para cumplir con estos acuerdos. Eso lo seguimos reseñando. De pronto se van a hacer acciones de demandas que puedan conciliar claramente el pago de los acuerdos
hechos durante la negociación estatal. Pero no solamente el pago de estos salarios, sino el cumplimiento de todos los acuerdos y los puntos que allí se consideran. Ese es entonces como hoy el mensaje contundente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y vemos también con mucha preocupación el aislamiento de muchas regiones en el territorio por la violencia ejercida por el Estado y por el paramilitarismo. Todas estas situaciones nos llevan a pensar cómo nuestra movilización y cómo nuestras protestas, que son pacíficas, prácticamente han entrado en un estado de aislamiento y en un estado de silencio que es bastante preocupante en esta época de elecciones. Bueno, y le doy la bienvenida a Ángela Beltrán Velandia del Departamento Jurídico, a Stephanie, buenas tardes, que saludo desde hace rato para que nos presente este tema. Yo sí creo que este tema hoy es sustancial y fundamental. Solo decirles que en el comentario a este tema es bien interesante saber y conocer que la exposición de nuestro trabajo a muchas condiciones difíciles que vivimos es prácticamente una de las condiciones, diré, de los escenarios propicios para que exista la enfermedad laboral, es decir, como origen laboral. Y creemos que este origen laboral tiene que ver prácticamente con todas las condiciones de desigualdad que muchos trabajadores y trabajadoras vivimos en el mundo laboral. Igualmente, estas enfermedades que son contraídas como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes pues a la actividad laboral, señalan primero que todo la desigualdad, las condiciones de discriminación, la cantidad de acoso laboral que pueda tener las personas en el mundo del trabajo, los ambientes llenos de acosos laborales y también de pocos recursos adecuados para ejercer el trabajo, de ambientes sanos y saludables y muy especialmente de exposición en algunos casos a químicos y a sustancias que afectan su vida. En otros casos, las desigualdades también afectan profundamente la vida de las y los trabajadores, y todo esto conduce pues a lo que puede adquirirse durante todo el tiempo laboral. Bueno, Stephanie, preséntanos el tema de reconocimiento de esta enfermedad como origen laboral, y yo creo que los retos y las normativas en un próximo gobierno es muy importante que las y los trabajadores la pensemos, e igualmente nos pensemos no solamente este tema hoy de salud y seguridad social, sino los temas de salario, los temas de redistribución de la riqueza, los temas pensionales, cómo van a ser de aquí en adelante, que están tan graves hoy en el país. Deberían tener un acercamiento profundo a esta parte. Entonces, sin más, Estefanía, entonces, presente a su expositora y al tema, y una buena tarde para todos y todas. Muchas gracias, Ligia. Un agradecimiento especial a nuestra directora por la presentación, por la introducción que nos ha hecho del contexto. Muy buenas tardes para todos los trabajadores y trabajadoras que hoy nos acompañan. Continuamos hablando acerca del reconocimiento de la enfermedad de los trabajadores y trabajadoras como de origen laboral, porque hemos visto tanto en las consultas que han llegado a la central como en diferentes seminarios que hemos acompañado las abogadas de nuestro equipo jurídico, hemos identificado constantes inquietudes y constantes preocupaciones de trabajadores y trabajadoras por el reconocimiento de su enfermedad. Situaciones en las cuales desde la presentación, digamos, del requerimiento de la situación a los médicos laborales o al médico de la entidad, hasta situaciones en las cuales los listados que hoy se tienen como reconocimiento de enfermedades laborales no recogen la realidad de muchas de las vivencias de las situaciones que presentan los trabajadores en su lugar de trabajo. En muchas ocasiones porque los conectan con presuntas situaciones del trabajador como enfermedad de origen común,
en muchas otras situaciones porque se evaden en el marco de otras enfermedades que presenten estos trabajadores o para el caso de trabajadores que tienen una exposición a alto riesgo, tanto que puede generar accidentes o enfermedades de alta gravedad, también presentan preocupaciones. Hoy tenemos en el Congreso de la República dos proyectos de ley relativamente relacionados con el tema, pero que aún no recogen el total de las preocupaciones que tenemos los trabajadores en el país. Por eso estamos ahondando un poco en todos estos temas. Estamos viendo también, analizando tanto en el tema pensional, en el tema de salud, que proponen los dos candidatos alternativos y cómo de ello, con miras a estas elecciones, podemos también tomar y analizar qué creemos que nos puede servir para un nuevo gobierno y también cómo ponerlo en discusión y consideración del nuevo Congreso de la República, que hoy pues ya tenemos por lo menos una mejor composición a lo que teníamos anteriormente. Entonces, para esto, hoy tenemos una gran invitada, quien además es de nuestra casa, un librista, fue compañera mía de pregrado. Me da un gusto presentarles a Ángela Beltrán Velandia. Ella es abogada de pregrado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, también especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y abogada. Perdón, un segundo que apagamos los Los micrófonos. micrófonos, por favor. Gracias. Cierra los Y micrófonos. abogada que se ha pues, especializado y dedicado en análisis de temas de pensiones, de seguridad social y actualmente pues labora con la alcaldía de Vega, Cundinamarca. Entonces, bienvenida Ángela, un gusto volver a vernos después de tanto tiempo, compañeras de pregrado y pues hoy una gran invitada en nuestros webinars de los martes del equipo jurídico. Creo que ya estás por ahí conectada. Sí. Hola Ángela, Sí. bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Stephanie? Buenas tardes para todos. Muchas gracias pues por la invitación que me realizaron a través de la CUT. Muy contenta de estar acá y pues espero que pues, la información que les voy a compartir a ustedes y a los trabajadores pues les sea de gran relevancia y que pues la puedan aplicar. Ya vamos a organizarlo de la proyección. Tuve un lío con el computador, pero ya te estamos organizando la proyección. Listo, perfecto. Pues digamos que el fin de esa charla que vamos a tener el día de hoy es darle información a los trabajadores para que la tengan presente y sea de aplicación cuando se presenten estas situaciones de enfermedad laboral. Y para finalizar, pues voy a pronunciarme sobre pues, las necesidades y los retos que va a tener este nuevo gobierno, particularmente en el sistema de seguridad social en pensiones, porque pues es un reto y una reforma que se debe realizar y pues debemos tener en cuenta porque pues va a beneficiar a la totalidad de la población del país, tanto pues población adulto mayor como a los trabajadores. Frente al tema de la enfermedad laboral, es muy importante aclarar que las enfermedades laborales pues, nos pueden ser ocasionadas bien sea por la ocurrencia del accidente laboral o por detrimento de nuestra condición de salud con ocasión pues, a la labor que nosotros desempeñamos. Si bien no solamente es como la labor que yo desempeño, a veces el medio en el que yo desarrollo mi labor también me va a estar ligado y me va a generar pues este tipo de enfermedades. Entonces no solamente tener como la concepción de que la enfermedad es por la labor que yo hago, sino también como trabajador darme cuenta en qué entorno laboral estoy, ¿sí? En qué medio yo me encuentro, porque estos son también factores que pueden desencadenar en la ocurrencia de la enfermedad laboral. Importante tener en cuenta que pues quien nos indica en nuestro país que es o no una enfermedad laboral está ligado directamente al gobierno nacional, quien a través del Ministerio del Trabajo son los encargados de sacar la tabla de enfermedades laborales. Pero aquí vale la pena hacer una aclaración que si yo como trabajador evidencio que tengo un padecimiento en mi salud, un diagnóstico que no está incluido en esa tabla de las enfermedades laborales, si yo puedo acreditar que esto está ligado, mi enfermedad está ligada a la labor que yo desarrollo o al medio, independientemente de que no esté dentro de la tabla, sí lo puedo ligar a una enfermedad laboral. Porque si bien la norma nos da la tabla, que son solamente estas, yo como trabajador sí logro demostrar, tanto con el acompañamiento médico, de que mi enfermedad se desarrolló con ocasión a la labor que yo desempeño,
puede ser catalogada como enfermedad laboral independientemente o no que no figure en la tabla de enfermedades que nos da el Ministerio del Trabajo. Es muy importante tener en cuenta que pues ahorita en el país tenemos bastante, pues ha habido un alza en las enfermedades laborales que se están presentando. Tenemos bastantes temas como es el síndrome de túnel del carpo, el lumbago no especificado, temas de hipoacusia y adicional... Resulta que ahí está metido disculpa, ¿será que pueden apagar pueden silenciar los micrófonos porque se escucha todo y no dejan a la persona que está ahí. Por favor, cierren el micrófono. Listo. Entonces, retomando, ¿qué sucede? Que si bien tenemos una serie de enfermedades pues que están contempladas en la normatividad, pues no todas alcanzan a estar ahí contempladas. Entonces, muchas veces las entidades de previsión social, lo que son las ARLs, la Junta, dice como, oiga, no, su enfermedad no está aquí dentro de la tabla, entonces esto ya se nos va de origen común. Entonces, tener especial cuidado de que no simplemente esto va a determinar si es de origen laboral o no, sino que es ligado realmente al diagnóstico médico y a la función, la labor desempeñada por el trabajador y el medio en el que éste se desarrolla. Es muy importante tener en cuenta que para este caso de las enfermedades laborales, nosotros como trabajadores debemos, digamos, documentar si yo como trabajador no me encuentro en un espacio seguro, si yo evidencio que hay algunas falencias a nivel pues de la empresa, yo debo informar esta situación, dejarlo todo documentado, porque pues muchas veces las enfermedades laborales se desenlazan, aumentan, se vuelven crónicas, es por este incumplimiento de prácticas seguras y de acciones de promoción de protección en la salud, que si bien hay algo de autocuidado por parte del trabajador, pues muchas veces no está en cumplimiento por parte de los empleadores y muchas veces tenemos este tema de la seguridad y la salud en el trabajo por allá lejos y pues esto a mí no me compete, no hay dinero para invertir, pero pues son temas de programas de salud que a mí como trabajador me van a permitir determinar al momento en el que yo esté solicitando mi reconocimiento de origen que mi enfermedad agravó, aumentó o se pudo haber prevenido si en mi empresa o si mi contratante, en este caso porque tampoco me estoy refiriendo únicamente a trabajadores dependientes, no me garantizaron este tipo de prácticas seguras y pues todos los programas de prevención. Aquí les voy a dar como unos pasos importantes a tener en cuenta como trabajadores en el evento en el que yo me encuentre pues ante una situación de enfermedad. Lo primero, lo importante es verificar con el apoyo del médico tratante, que puede ser el de la AFS, si en efecto pues ese padecimiento, como ya lo hemos venido mencionando, está ligado a la labor que yo desarrollo. También tengamos claro a qué ARL pertenezco, porque es muy común que uno como trabajador desconoce a qué entidades de previsión social está afiliado. Adicional, puedo tener la afiliación, sé si mi empleador está al día en los pagos de la ARL, entonces es muy importante también como verificar, llevar ese control como trabajador de que en efecto mi empresa está realizando los pagos a seguridad social integral de manera continua, conocer cuál es mi ARL, a quién pertenezco y si bien yo no he entrado dentro de un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, no me surgió un accidente laboral, no me han hecho un estudio de puesto, pero yo como trabajador evidencio que mi salud ha venido en detrimento, tengo ciertos padecimientos, puedo acudir a mi EPS con mi médico tratante, manifestarlo y solicitar que me remita para ser valorado por parte del médico laboral que está adscrito a la EPS. Si el médico de medicina general me dice no tenemos un dictamen previo, no hay solicitud por parte de la ARL, es importante que se deje documentado dentro de la historia clínica o la orden que me entreguen y ya poder acudir a solicitar esa atención por medio de pues, otras entidades de control como la Superintendencia de Salud, Defensoría del Pueblo o pues a través de aquí de la asesoría legal que se presta, porque es importante contar con esa revisión médica que no la puede dar un médico de medicina general, sino que pues debe ser un especialista en salud ocupacional. Digamos que esos serían los primeros 3 pasos.
Si quieres podemos avanzar a los otros. En la cuarta, es muy importante tener todos los soportes médicos que a mí me permitan determinar cuál es mi condición de estado de salud. Y pues eso va acompañado del tema pues médico netamente, porque de acuerdo al padecimiento que a mí me diagnostiquen, hay una serie de exámenes médicos paraclínicos que me pueden a mí ayudar a soportar cuál va a ser mi nivel de pérdida de capacidad laboral y acreditar cuál es el origen de la enfermedad laboral. Entonces es muy importante que solicitemos cuando estemos en estas etapas a los médicos que se realicen la totalidad de todos esos exámenes médicos y también que nos informen por qué no han sido realizados. En este caso, muchas veces la EPS empieza, no, es que yo no le puedo asignar más de 3 exámenes o estos exámenes que quede todo documentado dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque esta historia clínica es la que va a ser estudiada tanto para emitir por parte de la ARL o la EPS el concepto de rehabilitación, y va a ser en caso de que pues mi enfermedad laboral me haya generado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, esto es lo que me va a determinar a mí si voy a acceder o no a una pensión de invalidez. Esto es muy importante porque más allá de un tema legal, lo que va a determinar el reconocimiento de la pensión de invalidez o el reconocimiento de la indemnización que reconocen las administradoras de riesgos laborales en atención al porcentaje de pérdida, es todos esos soportes médicos que yo tengo. Si me los está negando la EPS, yo debo hacer el reporte al interior de la EPS en el área de control interno y hacer todo el requerimiento ante la Superintendencia de Salud, que de hecho es mucho más ágil que interponer una acción de tutela, o también a través de la Defensoría del Pueblo. Ellos tienen una delegatura para ese tipo de situaciones, que esto me ayudan a mí a conseguir todos los exámenes y pues la atención médica que se requiere. Adicional, es muy importante que como trabajadores tengamos claros qué funciones desarrollamos al interior de nuestras empresas y conocer si en efecto la empresa cuenta o no con ese manual de funciones. Muchas veces uno pues llega a los cargos y le dicen como, oiga, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero no nos ceñimos realmente al manual de funciones, y ese documento es supremamente importante y hace parte de la documentación que se revisa para determinar la conexión entre la función que yo realizo y si se configura o no esta enfermedad laboral. Entonces es muy importante que como trabajadores conozcamos este documento, y si la empresa no lo tiene, pues solicitar la elaboración de este documento, que debe incluir pues todos los cargos que hay al interior de las empresas. También es muy importante tener en cuenta que como trabajadores y pues también al interior como pues ciudadanos tenemos nuestro deber de autocuidado, que es dar cumplimiento a las recomendaciones médicas que se nos emiten y darlas a conocer al empleador, porque muchas veces uno por miedo no da a conocer esas recomendaciones médicas, no hace los ajustes en el puesto de trabajo, o no siento la afectación tan grave y no acato esas recomendaciones, donde aquí sí habría una negligencia y una omisión por parte del trabajador. Entonces es muy importante que demos cumplimiento a esas recomendaciones médicas y las hagamos conocer de manera oportuna al empleador, y en caso de que él las desconozca o no se estén cumpliendo, pues también hacer el reporte directamente al empleador, porque esto más adelante lo voy a explicar, puede llegar a, pues la omisión o la negligencia por parte del empleador puede llegar a configurar un tema de culpa patronal que va muy ligado a este tema de la enfermedad laboral. Si quieres podemos seguir. Estos pasos los resumí en 10. El otro paso que tenemos que tener muy presente es que debemos estar supremamente atentos como trabajadores a la calificación del dictamen de origen de pérdida de capacidad laboral o el concepto de rehabilitación, ¿sí? Este concepto de rehabilitación usualmente es expedido por la EPS, y ahí nos van a decir si nosotros nos podemos recuperar o no. El concepto puede ser favorable o puede ser desfavorable. Si es desfavorable, pues me van a enviar a mí para que la junta médica me califique y determine si tengo o no derecho a una indemnización o al reconocimiento de mi pensión de invalidez. Frente a este concepto de rehabilitación, cuando ellos me remiten a la junta para que me califiquen, se emite un dictamen
de origen de pérdida de capacidad laboral, que incluye el porcentaje de la pérdida, la fecha de estructuración, que la fecha de estructuración es esa fecha que indica en qué momento yo como trabajador, a causa de esa enfermedad o accidente, perdí mi capacidad laboral. Esa fecha es muy importante porque desde ahí se toman en cuenta las cotizaciones para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez. Aquí es muy importante porque a veces le llega el documento al trabajador o le llega al empleador. Inicialmente no debe llegar al empleador porque pues es un tema que está directamente ligado al trabajador, pero algunas ARLs o EPS, como no tienen las direcciones de notificación del trabajador, o algunas veces los mismos trabajadores indican que su dirección de notificación en la empresa llega a, pues, a estas personas. Es importante tener en cuenta que debemos hacer seguimiento a estos comunicados, porque si yo como trabajador no estoy de acuerdo, por ejemplo, es mi enfermedad de origen laboral y me dijeron que era de origen común, o la fecha de estructuración no coincide, o no me tuvieron en cuenta la totalidad de todas las patologías que yo presenté, o no me evaluaron ciertos exámenes, o estoy yo todavía en tratamiento, o no me han realizado todavía todos los exámenes, yo solamente cuento como trabajador con 10 días siguientes a la notificación de ese concepto para manifestar mi inconformidad, ¿sí? Manifestar los motivos por los cuales no estoy de acuerdo con esa decisión que tomó la Junta Médica. Si yo no hago uso de esos, si yo no presento mi inconformidad en esos 10 días, ese dictamen me va a quedar en firme. Entonces, ¿qué implica que me quede en firme? Que es dar por sentado que yo acepto lo que ya me dijo la Junta, y eso genera, digamos, bastantes implicaciones frente al tema de reclamaciones o de reconocimientos de carácter económico, porque pues ya doy por ciertos, digamos así, los hechos que me estaba manejando en esa Junta Médica. Una vez es muy importante que nosotros radiquemos y en ese documento en el que yo doy las inconformidades ser muy claros, ¿sí? Manifestar en efecto, pues cuáles son los motivos de la inconformidad, pero esos motivos deben estar sustentados en hechos o en soportes documentales. Entonces, por ejemplo, yo puedo ahí manifestar, vea, sigo en tratamiento. Mientras yo estoy en tratamiento, si a mí no me han terminado mi tratamiento, pues no puedo ser objeto de calificación, que eso muchas veces pasa. Los trabajadores están en su tratamiento médico, dando continuidad a ver si se puede o no rehabilitar su condición de salud, pero pues igualmente son calificados. Entonces, en esos escenarios es muy importante manifestar en las inconformidades que no estoy de acuerdo porque sigo en tratamiento médico. 2, puede suceder que a mí no me hayan realizado la totalidad de los exámenes o hagan falta la realización de algunos para determinar esa pérdida de capacidad laboral o la totalidad de las enfermedades. 3, que en ese dictamen me hayan incluido únicamente ciertas enfermedades y no la totalidad, porque pues muchas veces el trabajador no solamente tiene una sola enfermedad, sino puede tener túnel del carpo, puede tener ansiedad, puede tener un tema de hipoacusia, y muchas veces estos dictámenes solamente se encaminan en una enfermedad. Entonces es muy importante darle a conocer en esa inconformidad cada uno de los motivos muy bien sustentados. También es de vital importancia, si se puede, porque pues muchas veces no se cuentan pues con los ingresos como trabajador, apoyar esa inconformidad con un dictamen de un médico especialista en salud ocupacional que me ayude a desvirtuar lo que dijo la Junta Médica, porque muchas veces pasa, listo, radico la inconformidad, la Junta Regional de Calificación pues es la que conoce esa inconformidad y muchas veces ellos confirman lo que ya dijo la Junta, y si me voy a la nacional ellos vuelven y pues confirman. Lo importante ahí, digamos que considero yo que lo que es de vital importancia para modificar esos dictámenes cuando pues se considera que hay algún tipo de vulneración o no se incluyeron la totalidad de las enfermedades, es contar con un dictamen del especialista en salud que me permita desvirtuar lo que están manifestando los especialistas en salud que me están revisando por parte de la Junta, ¿sí? Lo que les había mencionado es lo del tema de las enfermedades, tener en cuenta que si me están negando el reconocimiento porque no está en la tabla de enfermedades que nos señala el Ministerio de Trabajo, pues acreditar todos los motivos dentro del escrito de por qué sí está ligada a la enfermedad, y apoyándonos en el manual de funciones, apoyándonos en un estudio de puesto de trabajo que puede ser solicitado por la ARL, que son todos esos insumos los que me van a servir a mí como trabajador. Y por último, dentro de los pasos, ya como
en el punto número 10 de este paso, me puedes colaborar, presentación, es tener en cuenta que la ocurrencia de la enfermedad laboral, si a mí me afecta mi estado físico, mi estado fisiológico, muchas veces la ocurrencia de estas enfermedades laborales también generan una afectación en el tema emocional y psicológico del trabajador. Y muchas veces esto no es tenido en cuenta por parte de las entidades de previsión social, ¿sí? Y tampoco el trabajador lo hace, lo pone en conocimiento, porque pues dice como no, si bien tuve, por ejemplo, digamos una pérdida de un miembro, ahí está ligado no solo la pérdida del miembro, sino también qué afectación emocional y qué enfermedades en mi psiquis me ha causado esa pérdida. Y eso está ligado directamente pues con el hecho de la enfermedad o el accidente laboral, por lo que es muy importante poner en conocimiento del médico tratante y dentro de todas las inconformidades que se manifiesten, que yo también debo ser calificado y debo ser tenido en cuenta con esas afectaciones emocionales, ¿sí? Porque pues no solamente es la afectación física que me dio esa enfermedad, sino que pues eso genera un impacto y no es como por ejemplo una enfermedad de origen común que digamos puede ser porque fue por descuido de mis hábitos saludables, porque es que la enfermedad laboral está afectando directamente mi capacidad de trabajo, ¿sí? Y eso trae unas repercusiones gigantes para el desarrollo emocional del trabajador. Entonces, también tener en cuenta que al momento de solicitar las evaluaciones médicas, debo yo evaluar y determinar si he tenido esta afectación en mi área mental para ponerlo en conocimiento y que sea incluido dentro del tema de las enfermedades laborales. Un tema también que pues me parece importante tocar es el tema de la culpa patronal y el daño extrapatrimonial, ¿sí? Si bien nosotros tenemos claro que mi empleador me realiza los aportes al pago de seguridad social integral y yo delego pues el cubrimiento de las contingencias de la enfermedad con una ARL, pues muchas veces este dinero que me da la ARL a título de indemnización cuando mi pérdida de capacidad laboral es inferior al 50% o la pensión de invalidez que se reconoce, pues no alcanzan a dar cobertura a la totalidad pues de los daños que son ocasionados con este tema de la enfermedad laboral o accidentes laborales. Entonces es muy importante tener en cuenta que el hecho de que a mí mi empleador esté al día en mis aportes y la ARL ya me haya reconocido ciertas coberturas con ocasión a esta enfermedad o el accidente, tener en cuenta que si esa enfermedad laboral se me causó por omisión, negligencia de mi empleador, yo como trabajador tengo derecho a reclamar una indemnización por esta situación, que es lo que pues en nuestra normatividad laboral se conoce como culpa patronal. ¿Mm? Porque no todo lo que yo delego como empleador para cobertura de riesgos me lo va a cubrir la ARL. La ARL no puede entrar a cubrir la negligencia del trabajador si no me dio a mí los elementos de protección idóneos para la labor y eso me generó una enfermedad laboral. O, por ejemplo, si no se hicieron el mantenimiento de las herramientas de trabajo que yo manejo y con eso se me ocasionó la enfermedad, yo no puedo entonces decir, no, pues ya me reconocieron mi pensión de invalidez, ya con eso pues tengo subsanado mi daño. Entonces también evaluar esas situaciones que como trabajador tenemos, pues tienen derecho y tenemos derecho a que se nos resarzan esos daños adicionales y pues van por el tema de culpa patronal. Y otro escenario pues que es el daño extrapatrimonial, que pues dentro de la normatividad colombiana y nuestra legislación pues son entendidos como el daño en la vida de relación y el daño moral, ¿sí? Entonces, este tema pues es de bastante importancia y tengan pues como conocimiento los trabajadores que pues el hecho de que ya me haya reconocido la pensión de invalidez o me hayan dado la indemnización por parte de la ARL, si yo como trabajador evidencio que ese daño o sea, que la generación de esa enfermedad fue con ocasión a esa negligencia o omisión por parte del empleador, pues tengo derecho a ser resarcido. Aquí también es muy importante traer a colación el tema de la calificación integral, porque sucede mucho que en los casos en los que son evaluados pues los dictámenes solamente se tienen en cuenta cierto tipo de enfermedades, pero pues hay que tener en cuenta que el trabajador
por su condición de tal, no solamente puede sufrir enfermedades laborales, sino que hay unas enfermedades también de origen común que puede padecer el trabajador y pueden ocurrir de manera simultánea en el desenlace de la condición de salud del trabajador. Entonces, yo como trabajador puedo tener unas enfermedades de origen común y asimismo puedo tener unas enfermedades de origen laboral. Muchas veces, y que es como lo que sucede en la práctica, es que las enfermedades no son catalogadas de origen laboral, sino casi siempre son catalogadas como de origen común cuando se presenta esta concurrencia de situaciones en el trabajador. Entonces, para este caso, si yo como trabajador me veo afectado, ya tendría que acudir por vía de acción de tutela o a través del inicio de un proceso laboral ordinario contra ese dictamen en el que no estoy de acuerdo con el origen que me hayan dado, porque aquí es muy importante para determinar el origen de la enfermedad cuando se presentan simultáneamente dos tipos de enfermedades con dos tipos de origen. Lo que me va a determinar a mí el origen es las enfermedades que mayor porcentaje de invalidez me cause. Entonces, si yo de mi enfermedad de origen común, mi porcentaje es de un 10%, pero mis enfermedades de origen laboral me suben al 40% de pérdida, pues no me pueden decir que el origen de mi enfermedad va a ser común, sino va a ser laboral. Escenario diferente, mis enfermedades de origen común son el 40% y mi enfermedad de origen laboral me da el 10%, pues ya en ese evento entraría a pagarse la indemnización por el porcentaje de la pérdida de enfermedad laboral y me harían el reconocimiento de la pensión de invalidez o pues de los temas económicos que reconoce el sistema de seguridad social integral como de origen común. Es muy importante que tengan esto en cuenta porque ya hay pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional a través de acciones de vía de tutela donde se da este tema. Y es importante y es conocido como calificación integral, porque es que a mí como trabajador no solamente me deben evaluar lo laboral, sino me deben hacer una evaluación completa con la totalidad de los padecimientos, incluyendo también los padecimientos mentales y psicológicos que mencioné anteriormente. Bueno, eso por este punto. Ya tomando el último tema de la charla, frente a los retos que tiene pues el nuevo gobierno, frente al tema de la seguridad social integral, pues digamos que es un reto, considero yo, que no es solamente de este nuevo gobierno, sino es un reto que viene desde hace ya más de una década y que ninguno de los gobiernos pues ha tomado, digamos, la decisión de adelantar la reforma pensional. Desde mi punto de vista, sí hay que hacer una reforma pensional y pues digamos que en eso concluyen la totalidad pues de los candidatos presidenciales que actualmente están en esta contienda electoral, independientemente de que sean de centro, de izquierda, de derecha, hay una unidad que es que hay que hacer una reforma pensional. Esta reforma pensional pues que se propone por parte de los candidatos presidenciales es una reforma que está basada bajo la figura del sistema de pilares. Esto no es algo que se haya inventado ninguno de los candidatos ni nada, es una figura que ya viene propuesta por parte del Banco Mundial y aquí en Colombia la trajo Fedesarrollo y adicional también fue traída por un exministro de Trabajo, creo que era Rafael Pardo, quien ya venía incluyendo este tipo de reforma pues en atención a la situación pensional que se presenta en el país. Esta reforma pensional, entiendo yo que los esfuerzos del nuevo gobierno deben estar enfocados a solventar la inequidad en el acceso a la pensión, ¿sí? Porque actualmente en el país solamente tenemos que se pensiona la clase alta y clase media, pero todas las personas que están en temas de informalidad no pueden acceder a la pensión y es un tema que ya está en el imaginario colectivo. Usted después de esta, digamos, de este tipo de población, porque pues ya la gente que está en la informalidad, que está en estratos 1 y 2, pues ellos ya desde entrada consideran que no van a acceder a una pensión, no hay control en el ahorro que ellos tengan independientemente de su tipo de ingreso, bien sea si tengan o no una vinculación laboral, pues no hay esta, digamos, formalidad de ahorro, ni están incluidos
dentro del sistema de seguridad social integral, en el tema atinente a pensiones puntualmente, porque pues en efecto sí tienen cobertura por parte del tema de sistema de seguridad social en salud, pero en el tema de pensiones es muy importante este tema. Este sistema de pilares que pues propone la mayoría de los candidatos presidenciales y que tiene su soporte en el informe que elaboró el Banco Mundial, es que en el país solamente tengamos un régimen pensional, ¿sí? No que tengamos como actualmente tenemos un régimen de prima media y un régimen de ahorro individual, sino únicamente un solo sistema que va a estar conformado por pilares. La idea de este pilar es que el pilar 0 esté un piso de pensión no contributiva. Entendería yo y propondría yo un tema que la pensión fuese subsidiada, un pilar número 1 que iría sobre ese 0, que es un pilar de reparto simple, donde iría una pensión básica. Y aquí es muy importante porque entrarían todas las personas que, pues desde mi punto de vista, lo idóneo sería que fueran todas las personas que devengan ingresos iguales a un salario mínimo. Y un segundo pilar, que sería un pilar de ahorro individual, donde ya irían todas las cotizaciones de las personas que devengan desde 2 salarios mínimos hacia arriba, y un último pilar que sería un pilar de ahorro voluntario para las personas pues que deseen aumentar esos aportes. Aquí pues el problema puntual y pues que es algo que hay que analizar dentro de las propuestas que traen los candidatos es ese monto que ellos definen para ingresar a cada pilar. Algunos proponen que sea desde un salario mínimo, otros proponen que sea desde 4 salarios mínimos, otros que sea desde 2 salarios mínimos, ¿sí? Este monto que va a determinar el ingreso del afiliado a cada uno de los pilares, pues es el que va a garantizar el sostenimiento del sistema. Y pues para que esto, digamos, este sistema multipilar, es necesario que haya una reforma tributaria, porque pues de dónde se va a financiar este sistema multipilar. Si bien van unos aportes que se hacen nosotros en calidad de afiliados, pues sí es necesario hacer una financiación para el pilar 0, que es ese pilar no contributivo, y garantizarle un ingreso pues a la población adulto mayor que no tiene ningún ingreso, a la población que está en informalidad, ¿sí? Y otro, pues digamos, punto a favor que trae este tema del sistema de pilares, a diferencia del que tenemos actualmente en el país, es que este régimen de pilares se va a complementar el tema pensional. No vamos a entrar a hacer competencia, que es lo que ocurre entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, en el que yo estoy mirando qué ofrecerle al afiliado, bajo aquí una tasa, le doy facilidades de afiliación, ¿sí? Entonces lo que busca este tema del sistema multipilar, y que es una necesidad que tiene el país, es no manejar el tema de las pensiones como una competencia, sino garantizar la cobertura para la totalidad pues, de los colombianos. Que este régimen de prima media y régimen de ahorro individual pues dejen de competir, y adicional pues que los aportes que se realizan en el régimen de ahorro individual pues no sean objeto de manejo por un duopolio, y que tampoco pues vayan a ser invertidos en los mismos negocios de los dueños de estos fondos privados, ¿sí? Aquí es muy importante, y es una de las ventajas de este sistema de pilares que se propone, y es que el Estado en este sistema no va a entrar a responder por los subsidios de pensiones, que es lo que ocurre con Colpensiones y con los fondos de ahorro individual. Si bien hay unos aportes y se está pagando con los aportes del afiliado, pues hay un déficit, pues hay un hueco grandísimo de pensiones que lo entra a asumir el Estado. Con este tema del sistema multipilar, pues lo único que entraría a solventar el Estado es el pilar 0, en el que no hay contribución por parte de ninguno, pero ya el tema de las pensiones que se generan ya se están garantizando con ese mismo pago de aportes, y no lo que ocurre ahorita, que para el momento de girar el pago de la nómina, por ejemplo, Colpensiones no alcanza con lo que se recibe de los aportes de las personas que actualmente están cotizando, y ¿quién tiene que asumir ese pago? Pues el Estado. E igualmente ocurre con los fondos privados. Ya se agota el dinero que está en la cuenta de ahorro individual del afiliado, y si la persona no solicitó la renta vitalicia, que yo delego ese riesgo en una aseguradora para que garantice el pago de la pensión, pues ¿quién lo entra a asumir? El Estado. Entonces es de ahí la importancia que tenga esta reforma, porque esto no es sostenible en el tiempo, y es muy importante hacer esta precisión, porque es una de las necesidades
y yo creo que es de los temas más importantes que debe asumir pues la persona que entra a gobernar y tomar en efecto pues la decisión de hacer la reforma, porque pues en antiguos gobiernos siempre se ha planteado, pero ninguno de los gobiernos se ha atrevido a realmente materializar esa reforma. Otro punto importante es incluir a los trabajadores informales como cotizantes al sistema de seguridad social integral. O sea, yo no puedo, digamos, supeditar que la cotización solamente es para las personas que devenguen un salario mínimo, ¿sí? Porque yo ya los estoy excluyendo del sistema y sigo con el mismo tema regresivo que es lo que ocurre en el sistema pensional colombiano, que es solamente le doy cobertura a cierto tipo de población. La cobertura debe ser para todos y el Estado debe garantizar que si bien estas personas no tienen unos ingresos con el monto igual al salario mínimo, pues yo sí debo ajustar para que esa gente pueda cotizar o realizar un ahorro, porque tampoco como Estado puedo entrar a solventar subsidios, que es lo que ocurre actualmente. Los municipios, departamentos, las ciudades tienen infinidad de subsidios, que sea un subsidio por esto, que sea un subsidio por otro, pero yo creo que estos esfuerzos de los subsidios deben estar apuntar a este sistema de los multipilar y garantizar ese aporte es en el tema del pilar cero, que son los no contributivos, pues para evitar esta fuga de dinero y pues poder cubrir y garantizar la cobertura. También es muy importante este sistema porque ya no tendría yo como trabajador el inconveniente de que si me traslado de un fondo a otro se me cambia mi historia laboral, se me perdieron las semanas cotizadas, porque aquí estaríamos en un solo sistema donde manejaríamos solamente un tipo de información. Yo creo que el éxito de este sistema en efecto es definir sobre qué monto cada afiliado puede entrar a cada uno de los pilares que les he mencionado. Pero pues digamos que eso también, pues no me atrevo yo a decir que se haga sobre un salario mínimo, 2 salarios mínimos, porque pues eso atiende a temas económicos de los cuales no tengo conocimiento y pues que deben ser de un estudio también de la radiografía de la población y de los ingresos que tiene esta población informal para determinar desde qué piso yo les entro a dar cobertura. Es muy importante también, y otra cosa que me parecería importante es el tema de las pensiones de sobreviviente, que cuando el afiliado fallece no se reconozca el 100% de la pensión a los sobrevivientes, sino un porcentaje, consideraría yo, del 75%, porque la pensión, digamos, entra y eso es otro de los déficits que tiene actualmente el sistema pensional, que son estas pensiones que fueron reconocidas a regímenes exceptuados de senadores, magistrados, fiscales, donde si bien la pensión pasa a sus parejas en calidad de compañeras permanentes o en calidad de cónyuge, sucede que pues esa pensión se va extendiendo en el tiempo y estos regímenes exceptuados yo considero que tienen todavía una vigencia de 20 años más. Y eso sin contar si tienen algún hijo en situación de discapacidad. Entonces eso hace que ese hueco fiscal siga ahí y eso genera gastos pues a nivel del Estado muy grandes. Entonces, pues yo, digamos, dentro de esta nueva reforma, incluiría pues esa, digamos, restricción al tema de las pensiones de sobrevivientes también para garantizar la viabilidad del sistema pensional y adicional que los fondos privados pues continuarían dentro de este sistema multipilar, pero que aquí los fondos privados no cobraran su comisión, digámoslo así, por el saldo que se cotiza, por el monto de la afiliación, sino que sea por todo lo que yo tengo en la cuenta de ahorro individual. Y adicional, pues tengan en cuenta que pues la implementación de esta reforma pues debe cobijar también un régimen de transición para evitar vulneración de derechos de las personas que se encuentran en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual, ¿sí? Y pues generar esa cultura de aportar al sistema de seguridad social integral independientemente de mi capacidad de dinero, porque pues muchas veces, así yo tenga muchos grandes aportes, hay mucha evasión. Entonces hay gente que puede tener aportes del tope y cotizan sobre el salario mínimo. Entonces hay que también tener por parte del gobierno que pues entre en este nuevo cuatrenio a tener especial vigilancia, control sobre ese tema. Y pues eliminar también dentro de este sistema de pilares lo que tenemos actualmente, que son esas cotizaciones solidarias, que si yo devengo más de 4 salarios mínimos, entonces
tengo que hacer un aporte al Fondo de Solidaridad y ampliar la cobertura al tema de los BEPS, ¿sí? No solamente que el BEPS me diga a mí, oiga, usted solamente puede cotizar en este tipo en este ahorro si cumple ciertas condiciones, sino que sea una cobertura para todos, que todos puedan realizar cotización. Es importante, pues digamos, aclarar que el sistema pensional colombiano, pues se cuenta con todo el sistema, está, y pues yo creo que el gobierno que entre debe aprovechar ese sistema y darle esa vuelta a través de la reforma y evitar pues que sigan habiendo subsidios dispersos en el país, garantizar la cobertura para la totalidad de los trabajadores, tanto independientes, dependientes y quienes estén en la informabilidad, y hacerle ese seguimiento a los regímenes exceptuados. Porque si bien pues ocurre que las personas que tienen altas pensiones, pues para evitar que se pierda cuando fallece el pensionado, pues buscan mecanismos, digamos, de casarse nuevamente con otra persona, realizar adopción de nietos a través de la figura de hijos de crianza, pues para darle continuidad a esas pensiones, y pues no es el deber ser de esta prestación, que es únicamente para cubrir las contingencias de la vejez. Digamos que estas son pues las conclusiones a las que podemos llegar desde mi experiencia frente pues a los nuevos retos que tiene el gobierno. No sé si tiene alguna inquietud. Muchas gracias. Gracias, Alicia. En el chat hay varias preguntas. Perfecto. Voy a proceder. No había revisado el chat, estaba acá proyectando las diapositivas, pero entonces voy a proceder a leer un poco algunas de las preguntas que nos plantean. Con gusto las diapositivas se van a subir a la página de la web. Ya miro si, pero creo que por acá no las puedo enviar. Igual ya intento. Acá nos preguntan, ¿la EPS suele evadir, asumir sus obligaciones? Pues supongo que se refiere a sus obligaciones. En mi caso en particular me tocó interponer una acción de tutela el año pasado para que se emitiera el dictamen por una enfermedad común de tipo catastrófico. ¿Qué papel puede jugar el COPAS en los procesos de salud de los trabajadores de una empresa? Entonces, aquí como la primera pregunta que nos surge para Ángela en relación con ese rol de los COPAS. Bueno, frente al tema del rol del COPAS, es muy importante que pues ellos tienen injerencia directa cuando ocurren accidentes laborales. Y adicional, pues también deben garantizar pues el desarrollo de actividades que garanticen la seguridad y la salud del trabajo al interior de la empresa. Yo como trabajador puedo poner en conocimiento del COPAS situaciones, digamos, que están en contravía de la normatividad, o si considero que pues la empresa no está dando cumplimiento a la implementación del sistema, sí lo puedo implementar, y ellos tienen pues el deber de dar traslado esa información al empleador y hacer el seguimiento de la solicitud. Si bien ellos como COPAS no pueden entrar a definir presupuesto o realización de la actividad, sí son los encargados de hacer ese seguimiento y acompañamiento y dar los soportes al trabajador de que se hizo esa solicitud, ¿sí? Ya en caso tal de que pues no se acoja o no se tenga esa solicitud, ya sería material probatorio para acudir ante alguna autoridad administrativa, bien sea Ministerio de Trabajo, Superintendencia o ante un juez de la República para garantizar esos derechos. Ya en temas de función pública, los funcionarios del COPAS sí ya tendrían, digámoslo así, al incumplimiento de sus deberes, considero yo, un incumplimiento frente a sus obligaciones pues como función pública, ¿sí? Porque ellos tienen ya en calidad de funcionarios, pues se revisten de unas obligaciones ya más, digamos, de mayor coerción frente a un tema de empresa privada. Pero sí es importante definir que sí son responsables, y pues ante una eventual investigación de accidente o enfermedad laboral, si se ve negligencia, pues podría hablarse de algún tipo de responsabilidad. Gracias, Ángela. Acá tenemos otra pregunta que nos dice, cuando tenemos un concepto de rehabilitación favorable y ya se están completando los 300 días de incapacidad temporal, ¿se puede volver a solicitar a la EPS un nuevo concepto
al estado de salud del trabajador o qué ruta se puede seguir en ese caso. Bueno, frente a este aspecto es importante mencionar que cuando contamos con un concepto favorable de rehabilitación, indica que el concepto médico es que la persona se pueden adelantar tratamientos médicos para que la persona se rehabilite, ¿sí? Si ya yo como trabajador evidencio que sigo en incapacidad tras incapacidad y que a pesar de que sigo el tratamiento no hay ningún tipo de mejoría, sí puedo solicitar que se me emita el concepto de rehabilitación, ¿sí? Para determinar si ese tratamiento está o no surtiendo el efecto, porque muchas veces las EPS generan incapacidad tras incapacidad y llegamos a, no sé, incapacidades de 700 días, de 540 días, donde no se define y se escudan en ese concepto de rehabilitación favorable, pero sí es pertinente, yo lo puedo solicitar a través del médico laboral para que me verifiquen y solicitarlo en esos términos, que me den la certificación desde el tema médico, si esa rehabilitación, cuánto más va a durar, si son 30, 60 días y qué tratamientos pendientes tengo y cuánto tardaría la ejecución de estos para determinar o que determine si ya con ese avance que he tenido de la rehabilitación, pues se modificó el concepto y pues ya este sería desfavorable, pero sí es viable solicitar. Perfecto, Ángela. Hay una última pregunta aquí en el chat y daríamos porque ya estamos a corte de 2 p.m. a una última pregunta. Nos dicen, si un trabajador sufre un accidente de trabajo calificado como de origen laboral y luego de 2 años sigue en tratamiento, ¿el empleador puede despedirlo? Supongo que se refiere a un despido sin justa causa, presumo yo. Bueno, digamos que en este tipo de situaciones sí ya, hay que verificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se dio a través del dictamen de pérdida o el que se dio en el concepto de rehabilitación. Y adicional, si fue viable o no la reubicación de ese trabajador, ¿sí? Porque si fue viable la reubicación de ese trabajador después de ese accidente laboral, pues ya ahí la terminación obedecería, pues digamos, a pues, temas propios de la relación laboral o si se quiere dar la terminación sin justa causa. Pero ya en escenarios de tener fuero de estabilidad laboral, hay varios ya pronunciamientos en el que si es por negligencia de las entidades de previsión social que no han adelantado la calificación de pérdida de capacidad laboral para determinar si la persona es objeto del reconocimiento de la pensión de invalidez, yo como empleador sí podría entrar a requerir a esas entidades de previsión social para que me definan si el trabajador debe o no ser pensionado, porque pues eso sí sería la justa causa para dar por finalizada la relación laboral. Pero pues ya este tema, si ya la persona pues no puede ser calificada, ella fue calificada, perdón, y me determinan que no tiene derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez, y si yo no puedo tampoco como empleado reubicarlo, pues yo creo que sí se considerarían unas causales para dar por terminada la relación laboral, porque pues la empresa tampoco podría entrar a solventar obligaciones de entidades de previsión social, ni realizar pues otros pagos si la persona no está prestando el servicio. ¿Sí? Entonces son casos que deben revisarse de manera general, de manera particular, y tener en cuenta los porcentajes de pérdida de capacidad laboral, porque ya hay bastantes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia donde nos indican desde qué porcentaje se considera la situación de discapacidad, porque pues el hecho de que haya subido el accidente y tenga una pérdida de capacidad laboral tampoco implica que el trabajador no pueda pues desempeñarse en otro tipo de trabajo en el que no vea afectada su situación de pérdida de capacidad laboral o que se le afecte pues la afectación en la salud que tuvo. Entonces digamos que se verificarían los casos, pero puntualmente si ya tengo el concepto desfavorable y no tuve derecho a mi pensión de invalidez y no puedo ser reubicado en ningún cargo de la empresa, pues considero que sí procede la terminación y con la indemnización por terminación sin justa causa.
Ok, bueno, sí, comparto con Ángela que eso es un tema que toca analizar. Cada caso es diferente porque efectivamente uno diría, si no hay lugar a reubicación, que es el primer intento que realmente hacemos en cada caso, tampoco hay recuperación, tiene una incapacidad de hace mucho tiempo porque se considera tal estado de gravedad, uno diría, bueno, ya se debe dar lugares a un tema de pensión de invalidez, y si tampoco nos procede la pensión de invalidez, uno queda claro en un escenario súper loco, pero sí, efectivamente cada caso por la contradicción de valores, por supuesto, entre la estabilidad laboral reforzada, pero también la realidad que tienen las empresas y las entidades. Exactamente. Bueno, hay una última pregunta y con ello le doy paso a nuestra directora para el cierre. Alexander Pareja, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias por ese importante espacio. No, pues yo básicamente fui el que formuló la pregunta que estaban analizando en ese momento. Y es que es un caso muy particular porque es una profesora ocasional de tiempo completo en una universidad pública, ¿sí? Y en principio a ella la despidieron en 2022, ¿sí? Estando en tratamiento. Y justo cuando la despidieron, la ARL emitió un dictamen de PCL de solo el 3%. Y ella lo recurrió, ¿sí? Pero ya cuando la han despedido, la Junta Regional modificó ese dictamen y lo incrementó a 17,16%, ¿sí? Entonces, claramente, ella era titular de salud reforzada porque sufrió el accidente laboral en el marco de su función en la universidad, pero la despidieron sin esperar ni siquiera que se resolviera su caso. Incluso en este momento, ella aún está en tratamiento y la preocupación nuestra es que hay una especie de contubernio entre la ARL y la universidad para adoptar esas decisiones que afectan a los trabajadores. Y mi inquietud es, por ejemplo, ¿se puede proceder de alguna manera contra la ARL por esa actuación negligente en el caso de esa trabajadora? Sí, ¿Algún tipo de recurso? Efecto, sí. Frente a ese tipo, ya digamos con la aclaración que usted nos da, es muy importante, claro, la estabilidad va porque yo no puedo entrar a retirar la protección del aporte a la seguridad social cuando la persona está dentro de un tratamiento y no se le ha definido su situación de si está en condición de discapacidad o no. ¿Mm? Entonces yo no puedo como empleador irrumpir en esa situación y entrar a desconocer derechos fundamentales del trabajador cuando no se le ha definido su situación. Y adicional a esto, pues está ligado a una inoperancia o negligencia por parte de la ARL. Frente a este tipo, las ARLs, pues al manejar recursos y al pues hacer parte del sistema de salud cuando pues se prestan estos servicios con ocasión a los accidentes o enfermedades, son vigiladas por la Superintendencia Financiera y por la Superintendencia de Salud. Ellos son los que realizan ese control, inspección y vigilancia con esas entidades. Entonces, yo sí podría solicitar la verificación a la Superintendencia de Salud por el incumplimiento de las obligaciones legales que tiene la ARL y solicitar pues que le apliquen las sanciones que se tienen para esta situación. Y adicional también podría acudir al Ministerio de Trabajo porque también es otro órgano que realiza control sobre las administradoras de riesgos laborales. Muchas Bien, gracias por tu Ángela, respuesta, muy amable. Gracias, Ángela. Muchas gracias por tu intervención, por además la respuesta a todas estas preguntas que surgieron del tema. Siempre bienvenida a nuestro espacio del equipo jurídico de la CUT. No me queda más que darle la palabra a nuestra directora jurídica para que te despida y para que despida el espacio. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Ángela. Yo creo que Ángela nos deja unos retos muy importantes para pensar. Parece que es pertinente lo de la reforma pensional. Incluir los informales al sistema de seguridad social es súper necesario. Garantizar la cobertura y también la cobertura de seguridad social a la totalidad de la población e igualmente el seguimiento a los regímenes exceptuados. Creo que son retos y las pensiones que debe asumir el Estado como pilar. Igualmente me llama mucho la atención la necesidad de la reforma de pensión bajo la figura del sistema multipilar, pero incluir los trabajadores informales al sistema de seguridad social integral va a ser un reto
para este nuevo gobierno. Entonces, Ángela, muchísimas gracias. Yo creo que hoy este webinar nos trae una respuesta muy contundente y unas declaraciones muy buenas sobre la salud y la seguridad social. Muchas gracias, Stephanie. Felicitaciones por este webinar y nos vemos el martes con otro nuevo tema. Muy gracias a todos y a todas por su asistencia. Ángela, no sé si te quieras despedir. ¿Ya espacio? Sí, muchísimas gracias pues a ustedes por darnos la oportunidad de compartir la información con todos. Y pues no sé, estoy atenta a cualquier inquietud o pues cualquier otra consulta que tengan. Me pueden encontrar pues por pues mis redes sociales. A través de Twitter estoy como Ángela BV90, ahí pues puedo recepcionar y pues colaborarles con cualquier otra inquietud. También pues comparto información de actualidad que pues considero valiosa para todos. Y pues nuevamente reiterar el agradecimiento por este espacio. Gracias, Ángela. Bueno, ya sabemos cómo encontrar. Ahora todos los abogados nos toca volvernos influencers para llevar el mensaje. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, Ángela. Feliz tarde para ti también.